Malleus Maleficarum. El Malleus Maleficarum, de latín martillo de las brujas, es probablemente el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de brujas en el Renacimiento. Fue escrito y compilado por dos monjes dominicos alemanes, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Es un exhaustivo libro sobre la caza de brujas que, después de ser publicado en Alemania en 1487, tuvo docenas de nuevas ediciones, se difundió por Europa y tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en el continente durante 200 años aproximadamente. Esta obra es notoria por su uso en el periodo de la histeria por la caza de brujas, que alcanzó su máxima expresión desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. A pesar de que la creencia en la brujería es anterior incluso al cristianismo, no es hasta 1484 cuando el Papa Inocencio VIII hace constar oficialmente la creencia oficial de la Iglesia Católica en su existencia mediante la bula Summis Desiderantes Affectibus. El Malleus Maleficarum es el más famoso de todos los libros sobre brujería, escrito probablemente en 1486 y publicado en 1487, aunque los más importantes teólogos de la Inquisición en la Facultad de Colonia condenaban el libro por recomendar procedimientos poco éticos e ilegales, al mismo tiempo que ser inconsistentes con las doctrinas sobre demonología de la Iglesia. El Malleus Maleficarum hizo accesible a un amplio público el concepto de la brujería demonológica, contribuyendo a la caza de brujas al atribuir autoridad y credibilidad a los procesos por brujería que ya existían. En un decreto papal del 5 de diciembre de 1484, la bula Summis Desiderantes Affectibus, Inocencio VIII reconoció la existencia de las brujas, derogando así el Canon Episcopi de 906, donde la Iglesia sostenía que creer en brujas era una herejía. Entre los años 1487 y 1520, la obra fue publicada 13 veces. Después de unos 50 años, fue nuevamente publicada entre 1574 y la edición de Lyon de 1669, un total de 16 veces. El texto llegó a ser tan popular que vendió más copias que cualquier otro. Los efectos del Malleus Maleficarum se esparcieron mucho más allá de las fronteras de Alemania, causando gran impacto en Francia e Italia y en menor grado en Inglaterra. Los cálculos de la cantidad de mujeres quemadas por brujas varía de 60.000 a 2 y 5 millones, según los distintos autores. Las primeras grandes oleadas de caza de brujas son consecuencia directa del Malleus Maleficarum, debido al gran éxito editorial que tuvo el libro. Aunque la Iglesia nunca aprobó oficialmente la caza de brujas, fue en 1657 cuando prohibió esas persecuciones en la bula Pro Formandis. La caza de brujas fue una campaña organizada, cuya fuente principal de inspiración fue el Malleus Maleficarum, durante 300 años, tanto para católicos como para protestantes. Durante el siglo XV, la Inquisición se dedicó a quemar más herejes que brujas, y cuando los estados feudales se organizaron como monarquía independientes del Papa, el poder punitivo se trasladó de la Inquisición a los jueces laicos de estas monarquías, quienes continuaron la tarea de la Iglesia de quemar brujas hasta el siglo XVIII, teniendo como libro de bolsillo al Malleus Maleficarum. El libro está dividido en 3 secciones, cada una de las cuales plantea preguntas específicas y se propone responderlas a través de argumentos contrarios. La parte 1 buscaba probar que la brujería o hechicería existe. Detalla cómo el demonio y sus seguidores, las brujas y hechiceros, perpetran una plétora de males con el permiso de Dios. Más que explicar esto como un castigo, tal como hacían muchas autoridades eclesiales de la época, los autores de este libro proclaman que Dios permite estos actos con tal que el diablo no gane poder ilimitado y destruya el mundo.
El propio título del libro contiene la palabra maleficarum, la forma femenina del sustantivo, y los escritores declaran incorrectamente que la palabra fémina, mujer, es una derivación de fe plus minus, que quiere decir sin fe, o infiel o desleal. La parte 2 del Malleus Maleficarum describe las formas de brujería. Esta sección detalla cómo las brujas lanzan hechizos y cómo sus acciones pueden ser prevenidas o remediadas. Se da un fuerte énfasis al pacto con el diablo, y la existencia de brujas es presentada como un hecho. Muchas de las informaciones del libro de hechizos, pactos, sacrificios y cópula con el diablo fueron obtenidos, aparentemente, de juicios inquisitoriales llevados a cabo por Sprenger y Kramer, los creadores del libro. La parte 3 detalla los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar o destruir brujas. La tortura en la detección de brujas es vista como algo natural. Si el brujo o bruja no confesaba voluntariamente su culpa, la tortura era aplicada como un incentivo para hacerlo. Los jueces eran instruidos para engañar al acusado de ser necesario, prometiendo misericordia por la confesión. Esta sección también habla de la confianza que se puede poner en los testimonios de los testigos y la necesidad de eliminar acusaciones maliciosas, pero también sostiene que el rumor público es suficiente para llevar a la persona a juicio y que una defensa demasiado vigorosa es evidencia de que el defensor está embrujado. Hay reglas acerca de cómo prevenir que las autoridades sean embrujadas y el consuelo de que, como representantes de Dios, los investigadores están protegidos de todos los poderes de las brujas. Misoginia. El sexismo y la misoginia del libro son innegables. La creencia de los autores de que las mujeres eran criaturas más inocentes y emocionales, por lo que eran un objeto propenso de las brujas. Es por eso que la caracteriza diciendo que una mujer virtuosa es mejor de lo que podrá ser ningún hombre, pero una mujer malvada puede ser peor que un hombre malvado. Para el cristianismo, la virginidad siempre fue un ideal, y según el Malleus Maleficarum, la mujer es peligrosa por su sexualidad, a pesar de ser necesaria para la reproducción. Según el Malleus Maleficarum, toda la brujería proviene del apetito carnal, que en las mujeres es insaciable. La superstición se encuentra ante todo en las mujeres, y la mayor cantidad de los brujos son del entonces entendido como sexo frágil, porque las mujeres son más crédulas, más propensas a la malignidad y embusteras por naturaleza. Existen 3 vicios generales que tienen un especial dominio entre las mujeres malvadas, lo que es la infidelidad, la ambición y la lujuria. Tomado como un todo, el Malleus Maleficarum declara que algunas cosas confesadas por las brujas, tales como transformaciones en animales, eran meras ilusiones inducidas por el demonio para atraparlas, mientras que otros actos, como por ejemplo volar, causar tormentas y destruir plantaciones, eran reales. El libro habla detalladamente sobre los actos licenciosos y promiscuos cometidos por las brujas, su habilidad de crear impotencia sexual en los varones, e incluso da espacio a la pregunta sobre si los demonios podrían ser los padres de los hijos de las brujas. Por un lado están las brujas agresivas y por el otro los varones amenazados en su capacidad de erección y de reproducción. Hay capítulos enteros dedicados a contar cómo las brujas les arrebataban su miembro viril a los varones, así como también capítulos en donde explican cómo hombres y mujeres sufren de enfermedades por culpa de brujería y la forma en que ésta podría ser curada. Ahora, la importancia sobre estos libros. Con el Malleus Maleficarum es la primera vez en la historia que aparecen integrados en un mismo escrito la criminología, esto es, el origen del mal, con el derecho penal, es decir, las manifestaciones del mal, y la criminalística, o sea, los datos necesarios para descubrir el mal en la práctica. Es la primera vez en la historia que aparece en forma sistematizada una teoría sobre el origen del crimen, es decir, una etiología del crimen.
Esta estructura discursiva que legitima la violencia del poder punitivo permanece sin grandes cambios hasta el presente. Lo único que se va modificando en cada nueva generación son sus contenidos internos. En casi todas las masacres históricas en los estados policiales, donde el derecho jurídico y las garantías constitucionales se pierden, se reproduce la estructura discursiva heredada del Malleus Maleficarum. El resultado del discurso inquisitorial impuesto por el Malleus Maleficarum es que el temor a la emergencia es utilizado por el poder punitivo para eliminar cualquier obstáculo que se le presente. Cualquier persona que se oponga a ese poder punitivo será acusado de cómplice del mal, enemigo de la patria o un idiota útil al interés foráneo y será condenado sin garantías ni derecho a la defensa. La estructura del discurso del Malleus Maleficarum es la siguiente. 1. El crimen es el más grave de todos los conocidos hasta ahora y la frecuencia de las brujas es tan alarmante en la actualidad que estamos ante una emergencia que solo podrá combatirse mediante una guerra. 2. Todo aquel que dude de la existencia de esta emergencia será considerado hereje, cómplice y hechicero. 3. Los inquisidores son infalibles y puros y los enemigos son inferiores. 4. La condena es prueba suficiente de culpabilidad. 5. Cualquier cosa que se salga de lo usual resultará sospechosa. Se garantiza la continuación de la masacre mediante la tortura que apunta a delatar cómplices que, a su vez, serán torturados para delatar. El resultado es que termina reproduciéndose el poder jurídico o derecho jurídico a la coerción directa o derecho administrativo policial, porque contra el mal, contra el enemigo, todo vale, y si se cometen excesos son perdonables en aras de ese objetivo superior a todo, que es salvar a la humanidad. Como pueden ver, el Malleus Maleficarum es prácticamente un manual sobre cómo llevar a juicio a las brujas o los hechiceros, y se compone de 3 partes, las cuales ya los vimos. También podemos notar que en él está inmerso una gran misoginia, pues las mujeres son los principales objetivos de esa casa. Y por último también podemos ver que este fue un precursor de los sistemas jurídicos y administrativos de policíacos, incluyendo en su contenido la criminalística y la criminología. En fin, ¿qué les ha parecido todo esto? Yo espero que bien, espero sus comentarios, cualquier duda o pregunta o comentario que tengan al respecto me lo hacen saber. Muchas gracias, adiós.